Hola niños, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga mucho, 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 mucho. Esperemos, ¿no es cierto?, que estemos bien, ustedes con su familia y su papá, su mamá. El Señor es grande con nosotros, el Señor ha hecho grandes milagros entre nuestras vidas y debemos estar agradecidos por todo lo que hemos vivido, ¿ya? Así que le vamos a dar gracias al Señor. Yo creo que ahí cierre sus ojitos para darle gracias a Él por todas las bondades que Él ha tenido con nosotros, ¿ya? Señor, tú que estás en todo lugar, te doy gracias primeramente porque tú muestras en cada uno de nosotros tus maravillas, tus grandes milagros. Señor, y sabemos de que tú nunca nos vas a desamparar, nunca nos vas a abandonar, tú siempre estarás con nosotros. Señor, y en especial con estos niños, Señor, cuídalos, a cada uno de ellos. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice a su papá, a su mamá. Guárdalos, Señor, de toda enfermedad. Protégenos, Señor, en gran manera. Gracias, Dios, y ahora ayúdanos también a poder estudiar de tu palabra, a poder escucharte, a poder, oh Dios, por medio de este video, poder aprender de tus cosas y enséñanos, Señor. Bendice mi vida, primeramente, y bendice la vida de cada uno de estos niños. Guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya niños, ¿se acuerdan el video anterior? El video pasado no les alcancé a hacer un videito, pero ahora sí, nosotros están todas las fuerzas, todas las ganas para poder grabarle un audio, un video para que ustedes lo escuchen. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que vimos la última vez? ¿Qué es lo que quería que Dios hiciéramos con la Biblia? ¿Se acuerdan? Son tres cositas. A ver, la primera era... ¿cuál es la primera? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es leerla. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos con la Biblia, con su palabra, es que la podamos leer. Podamos leer su palabra. Lo segundo era memorizarla. ¿Se acuerdan? Memorizar su palabra. Y había que atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿No es así? Entonces, primero es leerla, memorizarla. Y tercero es obedecerla, hacerle caso. Lo que Dios quiere que hagamos con su palabra es leerla, memorizarla y obedecerla, que es lo más principal. ¿Ya? Eso es lo más interesante, lo que podemos nosotros hacer con aquella palabra de Dios, es obedecer su palabra. Bueno, no podemos obedecerla si no la hemos leído. Tampoco podemos obedecerla si no la hemos aprendido, si no la hemos atesorado en nuestro corazón. Así que es muy importante, niños, para obedecer su palabra, debemos primero leerla, debemos atesorarla en nuestro corazón y después obedecer su palabra. ¿Ya, niños? Esta transparencia que les estoy mostrando ahora dice la verdadera riqueza, o sea, lo más importante, lo que más podemos atesorar de las escrituras es cuando la vivimos. Si ustedes viven su palabra, viven lo que la palabra, lo que la Biblia dice, ¿qué es vivirla? Si la palabra dice, ¿no es cierto?, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué debemos nosotros? ¿Cierto que obedecerla? La hemos leído. Después debemos atesorarla en nuestro corazón. Ese versículo, honra a tu padre y a tu madre. Y después, obedecerla. Y si tú, ¿no es cierto?, honras a tu mamá, honras a tu papá en todo lugar, eso, niños, es vivir la palabra, es obedecerla, ponerla en práctica. Entonces la verdadera riqueza de la escritura es cuando la vivimos, cuando tú vives la palabra. Eso es la verdadera riqueza de la escritura. Así que yo te invito, niño, a que podamos nosotros, yo como adulto, como ya el hermano más grande, ¿cierto?, poder vivirla acá con mis hijos, con mi esposa.
El salmista dice que acá hay un texto que les muestra esta diapositiva. El salmista expresó: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices, dice, son los íntegros. ¿Qué es lo que es algo íntegro? Es algo que no le falta nada. Es algo, ¿no es cierto?, que lo tiene todo. Entonces dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices? Estar felices todos los días, en cada momento. Yo creo que todos, ¿no? Todos queremos estar felices. ¿Y cómo creen ustedes que podemos conseguir esta felicidad? Obedeciendo, dice el Salmo 119. Obedeciendo sus leyes. Y los que buscan con todo el corazón. Y buscarlo. Para ser felices, niños, entonces debemos obedecerle a Él. Y buscar con todo el corazón a Dios. Eso es lo primero. Así es como vamos nosotros a estar felices, contentos. ¿Ya? No se olviden. Felicidad, estar felices, son los que obedecen su palabra. Y buscan con todo el corazón. Buscan de Dios, el poder leer de su palabra. ¿Ya, niños? No se olviden. La otra diapositiva, ya sale un texto muy lindo. En Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Tú que estás ahí escuchando, ¿amas al Señor? Sí, me vas a decir tú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Obedecer sus mandamientos. Si a mí me preguntan, ¿tú amas a Dios? Yo digo que sí. Entonces, tengo que obedecer los mandamientos de Dios. Eso es muy importante. El amor, ¿cómo se demuestra? Obedeciendo. El obedecer, ¿cierto? Eso solamente brota y sale cuando nosotros amamos. Cuando no amamos, no obedecemos. Así que si aman a Dios, obedézcanle en todo. ¿Y a dónde salen sus instrucciones? En la Biblia. Gracias al Señor. Eso nos dice Juan 14:15. Hay una pregunta también en la guía de aprovechamiento que dice: ¿quién escribió la Biblia? Ya ustedes lo saben, esto está más que aprendido. Estamos repasando nada más. Dios es el autor de la Biblia, pero fue escrita por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios es el autor. Él es el divino autor de la Biblia. Pero dice que fue escrita por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién tomó entonces el lápiz, la pluma para poder escribir su palabra? Fueron santos hombres de Dios. Pero Dios es el autor. Dios es el autor de la Biblia. Pero quien escribió fueron los santos hombres de Él. Claramente, ¿no es cierto?, estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso palabras en sus mentes. El autor divino, que es Dios, por medio del Espíritu, hizo que escribieran estas palabras. ¿Quiénes escribieron? ¿Quiénes tomaron el lápiz, la hoja? Estos santos hombres de Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue
porque un hombre, ¿no es cierto?, pescó un lápiz, yo voy a escribir lo que Dios quiere. No, acá, ¿no es cierto?, en segunda de Pedro dice claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue por voluntad de algún hombre o de un escritor. No, Dios es quien inspiró, Dios es quien les dio la palabra. Dice, inspirados por el Espíritu Santo, pero el autor es Dios. No se olviden, niños. Esta palabra, esta profecía, no fue voluntad de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les inspiraba. En otra traducción, en la traducción del lenguaje actual, en 2 de Pedro 1:21 dice, ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya, niños? Entonces cuando alguien le pregunte, oye, ¿quién escribió la Biblia? Fueron unos hombres quienes la escribieron, pero el autor es Dios. Y el Espíritu Santo fue quien los inspiró a escribir. Qué lindo. No se olviden, entonces, esta pregunta, la 4. ¿Ya? No se olviden. Qué bonito, ¿no es cierto?, es poder estudiar su palabra. Entonces lo dejamos hasta acá. Que el Señor los guarde. Que el Señor, niños, los bendiga en gran manera. ¿Ya? No se olviden que la palabra, que es la Biblia, que ustedes tienen allí en su casa, tienen que leerla, tienen que memorizarla, tienen que obedecerla. Tienen que obedecer la palabra de Dios todos los días. Pero primero, antes de que ustedes la puedan obedecer, tienen que leerla. No pueden obedecer ni seguir una instrucción a algo que no han leído. Entonces es importante que ustedes la lean, la entiendan, la puedan atesorar en su corazón, en su mente, para después obedecerla. ¿Ya? No se olviden. Y no se olviden, niños, tampoco, que no fue por voluntad humana que fue escrita la palabra de Dios, sino que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el autor divino es Dios. El autor divino es Dios. Él se quiere mostrar en niños por medio de su palabra. Y yo les invito a que ustedes puedan leer todos los días su palabra. Un versículo, 2 versículos, 3 versículos. Y así poder alimentarse, poder desarrollarse en su vida cristiana. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a poder leer de su palabra, que los podamos instruir todos los días, que ustedes puedan escuchar palabra de Dios. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos haces ver lo que quieres para nuestras vidas. Señor, tú quieres que nosotros leamos, Señor, de tu palabra, los podamos instruir, que podamos guardar y atesorar, Señor, tus escrituras en nuestros corazones. Y así, Señor, poder obedecerla. Señor, y hacer tu voluntad. Bendice a estos niños, Señor, en gran manera allí en sus hogares. Que ellos puedan sentir en su corazón que tú por medio de tu palabra les puedes hablar, nos puedes instruir, nos puedes corregir. Señor, y te pido, Dios, por cada uno de ellos, que podamos entender, Señor, que
que tu palabra no fue escrita por voluntad humana, Señor, sino que tú, Señor, quisiste hablarnos, dejarnos un mensaje. Tú eres el autor divino. Señor, tu Espíritu Santo inspiró a estos hombres para poder escribirla. Señor, y agradecido, Dios, estamos porque tú, Señor, eres tan bueno con nosotros. Bendice a estos niños. Bendice mi vida, bendice la vida de mi familia, bendice la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Dios. Amén. Amén. Ya, niños, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga mucho, 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 mucho. ¿Ya? Y esperemos ahora que nos podamos conectar, ¿cierto? Y con la hermana Pamela también puedan ustedes tener un hermoso momento. Gracias al Señor. Ya, niños. Chao. Que el Señor los guarde. Que el Señor los bendiga en gran manera. Chao, niños.